¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda Jorge Molina del partido Uruguay-Francia, para mí que es el más apretado de toda la serie de cuartos de final. Heterogénea, o sea, tiene toda la muestra bien estudiada a modo de que sea pareja. Tienen personas de todas las edades, tienen de ambos géneros de forma equitativa, tienen de diferentes estratos socioeconómicos, de diferentes niveles educativos y tanto del área urbana como del área rural. ¿Sí? Y a mí me ha tocado hacerlas, soy un dichoso, me siento un consentido. Soy productor audiovisual, soy periodista deportivo. Trabajo en varios medios, he trabajado en varios medios de comunicación realizando diferentes tareas y también soy catedrático universitario, egresado de la Universidad de San Carlos. Estudié publicidad, estudié locución, estudié periodismo, estudié producción audiovisual y soy licenciado de nuestra escuela. Me gustaría preguntarle qué lo motivó a estudiar todas esas carreras. Entré a estudiar medicina, quizás por alguna influencia, pero yo ya había trabajado de adolescente en un medio de comunicación. Ya sabía lo que era la radio, por ejemplo, ya me picaba el gusanito, pero entré a estudiar medicina. Sin embargo, por cuestiones políticas, sociales de nuestro país, en el 84 me tuve que ir de la universidad. Ahí había conocido a gente de nuestra escuela, de la Escuela de Ciencias de la Comunicación, que ya me habían dicho que debía pasarme para allá. Entonces, en el 85 no podía regresar todavía porque la cuestión política todavía no me lo permitía. Entonces, ahí fue donde me metí a estudiar publicidad en otra institución, en el INTECAP. En el 86 regresé a la universidad y me inscribí en la carrera de locución, pero también me inscribí, en ese entonces en la escuela se daba una especie de diplomados en periodismo. Me inscribí en los dos y al poquito tiempo que estaba, empezaron los cursos de cine y televisión y también me inscribí ahí. Entonces, el de periodismo era gratis, el de producción de cine y televisión era de 25 quetzales. No me alcanzaba porque yo ganaba 200 quetzales en donde trabajaba en ese entonces. Yo era reencauchador de llantas. Y el director de la escuela de aquel entonces, el licenciado Interiano, me dio la mitad de la beca. Entonces, gracias a eso yo pude estudiar producción de cine y televisión. Terminé de estudiar la locución, terminé de estudiar el periodismo, la publicidad ya la había terminado. Y a los 3 años, antes de graduarme de locutor, me dieron una beca por parte de la escuela para terminar de estudiar producción de cine y televisión en Cuba. Regresé, me gradué de locutor, terminé mi licenciatura y heme aquí, de vuelta en nuestra escuela. ¿Cómo cree usted que la creación de cine aportaría o aporta en la economía de Guatemala? Bueno, mire, tal vez la producción cinematográfica todavía no es un generador de dinero. La producción televisiva sí. ¿Sí? Yo, por ejemplo, en mi carrera, el programa que más tiempo he tenido al aire se llamaba Barriletes, era un programa de niños, para niños. Lo tuve de 1989 a 1997, más o menos. Y era un programa muy rentable, tenía altos niveles de rating. Luego me fui a producir un programa de política, se llamaba Temas de Noche para Z Comunicaciones, que también era muy, muy, muy rentable. O sea, lo rentable en Guatemala en cuanto a producción audiovisual está en la televisión, ¿sí? La televisión sí da. Últimamente he estado como productor de los canales nacionales de Revisión, pero en el área de noticias me sacaron de programas en el área de noticias y en algunas transmisiones especiales. He estado en transmisiones deportivas y eso sí da, eso sí se puede decir que para la economía nacional es funcional. Ahora, la producción del cine guatemalteco todavía no es uno de los ingresos al Producto Interno Bruto Nacional, ni lo será en las próximas 2 décadas quizás. Todavía no tenemos esa capacidad de ser exportadores de cine. ¿A qué cree usted que se deba eso? ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? A que no nos han dado la oportunidad de producir cine. O sea, en Guatemala las personas quieren ver más una película extranjera que una película nacional, ¿sí? La película nacional no les atrae, no es imán de taquilla, ¿sí?
grandes producciones como El silencio de Neto, como Ishkanul, ¿sí? Le estoy hablando solamente de dos que han sido premiadas a nivel mundial. Y en Guatemala, al tercer día de estar en las salas ya están a menos de la mitad. En Guatemala, el que produce cine no va a vivir de la taquilla, va a vivir de los premios que le den a nivel internacional, que la mayoría de ellos son económicos. Te estaba mencionando en este momento y hablando de Ishkanul y cómo sobrevivir, pensaba en los financiamientos, así que a mí me gustaría que me comentara al respecto de cuáles son las fuentes de financiamiento para la creación de cine en el país, para los productores guatemaltecos. Que hay dos iniciativas nada más para poder financiar cine en Guatemala. Una es a través del Ministerio de Cultura y Deportes, pero nos tenemos que pelear todos por un solo presupuesto anual y que muchas veces es condicionado políticamente, que se tiene que hablar bien de para que se lo den a uno. Y la otra es una iniciativa de alguien que empezó estudiando en la escuela y que estudió con nosotros y que trabajó con nosotros, Elías Jiménez, con Casa Comal, y que crearon el Festival Ícaro precisamente para esto. El Festival Ícaro tiene no solamente la misión de divulgar la producción cinematográfica centroamericana o latinoamericana, sino que además buscar formas de financiamiento para este tipo de películas. El problema está en que ya se les está secando el pozo porque era un pozo muy pequeño para tantas necesidades que hay. Entonces, el financiamiento realmente ha sido más de la bolsa de entusiastas que ha salido para hacer el poco cine que se ha hecho en Guatemala. Y 500,000 quetzales es el costo de una película normal y no se recupera. Casi nunca recuperamos esa cantidad. Por eso digo, alguien entusiasta lo puso y chao, nunca más lo volvemos a ver. Cuando viene de organizaciones internacionales o de ONGs, tiene que ser documental. No es comercial, cae en lo aburrido, no vende. Y los que nos animamos, yo ahorita estoy metido en un proyecto de hacer una película seria. Si la empezamos a rodar como lo tenemos planificado, va a ser la película más grande producida jamás en Centroamérica. ¿Sí? Es un proyecto gigantesco, millonario. La película va a costar casi los 2,5 millones de quetzales, poquito más de $300,000. Ya casi tenemos el financiamiento para poderla rodar, pero nos tuvimos que unir 3 productoras nacionales para que nos hicieran caso. Y en esas estamos, cabal, rodando el demo, estamos ahorita, porque esa es otra cosa. A los grandes productores no les piden demo, a nosotros los guatemaltecos nos piden demo, nos piden un proyecto, nos piden un presupuesto y nos empiezan a regatear como que si fuera tan fácil conseguir una cámara de alto nivel, pero más barata en el país, no se puede, ¿sí? Ya me emocioné por la exclusiva. Espero que ahí poder estar también en el lanzamiento. Sí, seguro que sí, seguro que sí. Aquí me surge otra duda y es, ¿cómo podríamos entonces recuperar el arte y el apoyo del arte en Guatemala y que se convierta en una forma de crecimiento económico en el país? Porque no somos el único país que está mal a nivel regional, pero hay otros países que a pesar que tienen los mismos problemas que Guatemala, sí generan fuentes de ingreso a través de la producción audiovisual. Debe ser a través de organizaciones como existe el Ícaro en Guatemala y debe ser a través del fomento gubernamental. O sea, el Estado tiene los suficientes fondos y la suficiente infraestructura como para poder apoyar. El problema con nosotros es que el Estado está mal acostumbrado a manejar los medios de comunicación, no importa de qué tipo sean, pueden ser informativos o de entretenimiento, y al quererlos manejar, entonces va a poner reglas extrañas para poder producir. Por ejemplo, este material que nosotros estamos empezando a querer producir, era imposible haberlo hecho en época de Jimmy Morales, o en época de Álvaro Arzú, o en época de Álvaro Colón, quizás, porque es un material muy político. En época de Yamatei, imposible pensar que se hiciera, ¿sí? Por eso tuvimos que esperarnos hasta el final del periodo de Yamatei para poderlo empezar a planificar. Y el gobierno jamás nos hubiera dado un centavo para producirlo.
Mientras que en otros países, como México, por ejemplo, el mismo gobierno ha producido películas en estudios Churubusco, o sea, da el apoyo financiero para que se produzcan películas en estudios Churubusco, como La dictadura perfecta, por ejemplo, ¿sí? Que critica al propio gobierno, ¿ya? Entonces, pero es porque están sentadas las bases de que el apoyo se debe dar, sí o sí. No importa cuál sea el género, no importa cuál sea el tipo de ahí vemos que hay algunos que se aprovechan y sacan una cadena de los albañiles y las ficheras y van a la playa y sacan películas que son tontas, abusivas y pendejas, pero porque tienen la posibilidad de hacerlo. En Guatemala ni siquiera eso podemos hacer. En Guatemala estamos en un momento histórico muy importante con respecto a la transición de gobierno. ¿Usted considera o ve que hay una luz para el cine en Guatemala? Para todo el arte, porque si Bernardo Arévalo sigue los lineamientos de su papá fue uno de los mayores impulsores de arte en la historia de este país. El doctor Juan José Arévalo crea las escuelas tipo federación, en donde 2 de las materias obligatorias era el arte. Aparte del deporte, aparte de la cultura, el arte es un bastión fundamental para el desarrollo de todas las sociedades. Y si el actual Arévalo sigue los pasos del papá, seguramente va a haber mayor fomento al arte, y es el arte en general. Y si el arte en general se desarrolla, por supuesto que ahí tienen que ir las artes audiovisuales también. Aterrizando en esta entrevista, ¿y cuál sería la recomendación que usted le daría a los jóvenes que también van por el camino de que quieren entrar al mundo de la producción? Que estudien mucho las formas de financiamiento. O sea, primero, cómo hacer calidad, porque también ese es otro problema con el que nos hemos topado. Hay muchos que tienen la plata, ¿sí? Se consiguen una cámara y hacen malos trabajos, pero como tuvieron la plata, entonces ya lo ponen como parte del cine guatemalteco y no son buenas producciones. Y entonces la gente cuando las ve deja de creer en todos, ¿sí? Porque es un mal ejemplo el que están viendo. Entonces lo que hay que hacer primero es de verdad prepararse bien, hacer las cosas bien, encontrar definiciones y encontrar métodos de financiamiento que poco a poco se van abriendo a nivel internacional también. Y por supuesto lo que usted decía, el gobierno actual pareciera ser que le va a dar una apertura a las cuestiones del arte. Me gustaría poder cerrar esta entrevista preguntándole a usted directamente, ¿cuál sería una anécdota en la producción que usted dirá, de todas, esta ha sido como la más especial? Una producción que estratégicamente le pusimos los picapiedras, los niños picapiedras, porque engañamos a medio mundo. Le pusimos los niños picapiedras para que tuviera mucha expectativa comercial. Era un documental y pero nunca dijimos que era un documental. Solo dijimos, les vamos a presentar un programa de los niños picapiedras. Son los niños picapiedras en Guatemala. Y cuando lo sacamos al aire, también lo mandamos a nivel internacional e impactó mucho, porque eran los niños que picaban piedra en el río Samalá, entre Suchitepeques y Retaluleu. Son niños que no estudian, que casi no comen y que tienen todas sus manitas reventadas, porque pican la piedra a puro martillo. Las piedras que caen del volcán Santa María al río Samalá, ellos las atrapan con unas mallas y las pican a martillazos para convertirlas en piedrín y venderlas. Y entonces ellos viven de eso, son niños picapiedra de verdad. Cuando todo el mundo estaba esperando una caricatura de los Flintstones, de Pedro Picapiedra, de Vilma Picapiedra y Pebbles, en realidad se topa con una cuestión muy dramática, con entrevistas con un niño que contaba la historia de cómo jalando con su hermanito una piedra, de repente vino una correntada y nunca más lo volvió a ver. Y él, ¿y qué hiciste después de que se fue? Y ni modo, ya se había ido, había que sacar para los frijoles. Terminé de jalar la piedra y me puse a picar. Con eso terminamos ese video. Incluso ese ganó un premio a nivel internacional en Francia, el Prix Renu de Francia,
y nos lo entregó la doctora Rigoberta Menchú, que estaba precisamente en Guatemala en ese entonces, y la embajada francesa pidió que nos lo entregara. Esa producción, Los Niños Picapiedra, que fue una producción, una coproducción entre un grupo danés de la Red Barna de Dinamarca y Sodifag Guatemala, que era para donde yo trabajaba haciendo el programa infantil, pero que nos pidieron colaboración para hacer este documental. Eso es quizás lo que más me ha llenado de satisfacción. Es mi consentido, que lo tengo en la mente desde hace muchos años, y en donde está participando uno de mis hijos y dos buenos amigos míos han sido parte también de la gestación del proyecto. Uno de ellos como una productora y otra productora que recién acabo de conocer. Entonces pienso que también va a ser muy importante en mi vida. Ya me está dando mucha curiosidad saber sobre su consentido. Sí, pero ahí sí no puedo decir más todavía. ¿Le gustaría contarnos, aunque no puede decir más allá, una espinita que nos haga sentir que queremos saber más? Va a ser un proyecto situacional de una época importante para el país. Está basado en un libro de una guatemalteca nicaragüense y en una canción de un guatemalteco. Eso es todo lo que puedo decir. Y va a tener, digamos que en este momento, va a tener una característica que a mí me encanta: 100% guatemaltecos trabajando en esto. Desde el talento, los actores, las actrices y todo el equipo técnico. Somos solo guatemaltecos. Y vamos a demostrar que se puede hacer buen cine en Guatemala. Va a ser la mejor producción centroamericana en toda la historia. Personas como usted nos hacen seguir sintiendo esa esperanza de que el cine puede seguir creciendo acá en Guatemala. Yo de verdad le agradezco por todo lo que nos ha compartido hoy, y me gustaría que cerrara con algo que usted quisiera como decirnos, que más que todo para hacer el buen cine en Guatemala. Que hay que cambiar muchas cosas en nuestras unidades académicas. Me refiero a todas las de comunicación de las universidades privadas, pero sobre todo a la de la San Carlos. Hay que volver a hacer cine en la San Carlos. Se dejó de hacer a finales de los 90. Desde entonces las universidades privadas nos sacaron delantera. Tenemos que forzar, los que estamos cercanos a la San Carlos, forzar a que se vuelva a la producción audiovisual dentro de nuestra escuela, profesionalizarnos, estudiarlo mucho y hacer bien las cosas para que entonces vayamos abriendo brecha para los que vienen atrás. Es para mí un gusto y un gran placer haber compartido con usted, Jorge. Igualmente. Y espero que podamos seguir compartiendo más y tener la premisa de su consentido. Muchísimas Vamos a ver, gracias. vamos a ver. Con mucho gusto. Cuídese mucho.